¿Se conoce realmente la fecha en que nació Jesús de Nazaret? ¿Sabías que los orígenes de la Navidad suelen vincularse con unas fiestas paganas del Imperio Romano llamadas Saturnales? Y que detrás del personaje de Papá Noel se esconde la historia real de un obispo llamado Nicolás, que vivió hace más de 1700 años. Hoy la Navidad es, para millones de personas, el momento más alegre del año. Durante 2 semanas, el mundo parece transformarse. Se encienden las luces en las calles, las casas se llenan de aromas y canciones, los comercios rebosan de colores, y las familias se reencuentran para compartir cenas, regalos y risas. Es un tiempo de esperanza, de ilusión y de sueños. Aunque también, seamos sinceros, de cierto estrés, de prisas, compras, gastos y cansancio. Y por supuesto, de una inevitable nostalgia por aquellos que ya no están. Pero más allá del consumo o de la publicidad, algo profundo permanece en el corazón humano cada diciembre. La idea de que la luz vuelve a vencer a la oscuridad. De que siempre hay un nuevo comienzo. Y eso, justamente, es lo que la Navidad ha simbolizado desde sus orígenes más antiguos. Esta festividad cristiana celebra el nacimiento de Jesús de Nazaret, hijo de María y José, en Belén de Judea. Pero, ¿por qué el 25 de diciembre? ¿Y cómo fue que una fecha cargada de simbolismo solar, heredada del mundo pagano, se convirtió en la cumbre del calendario cristiano? Para responder a esas preguntas, tenemos que viajar al pasado, y lo primero que descubrimos es que ni siquiera el año del nacimiento de Jesús está del todo claro. De hecho, muchos historiadores creen que no nació en el año 1, sino varios años antes. El Evangelio de Mateo afirma que vino al mundo en tiempos del rey Herodes, y las fuentes históricas confirman que Herodes el Grande murió en el año 4, antes de nuestra era. Eso significa que Jesús debió nacer, como máximo, entre los años 6 y 4 antes de Cristo. Una paradoja que se debe a un error de cálculo del monje Dionisio el Exiguo, quien en el siglo VI fijó el calendario cristiano que aún usamos hoy. El Evangelio de Mateo también menciona la famosa matanza de los inocentes. Herodes, temeroso de perder el poder tras la visita de unos sabios de Oriente, que le anunciaron el nacimiento de un nuevo rey de los judíos, habría ordenado matar a todos los niños menores de 2 años. Sin embargo, el historiador judeo-romano Flavio Josefo, que describió con minuciosidad la vida de Herodes, nunca mencionó esta matanza en sus obras. Por eso, muchos especialistas creen que el relato de Mateo tiene un valor simbólico más que histórico. Presentaría a Jesús como el nuevo Moisés, recordando la historia del faraón que ordenó matar a los recién nacidos hebreos en el libro del Éxodo. Así, el Evangelio estaría trazando un paralelismo. Así como Moisés fue salvado de la muerte para liberar a su pueblo de Egipto, Jesús sería salvado para liberar a la humanidad del pecado. El Evangelio de Lucas, por su parte, da otra pista. Dice que el nacimiento de Jesús coincidió con un censo ordenado por el emperador Augusto, llevado a cabo por Publio Sulpicio Quirinio, gobernador de Siria. Pero aquí surge un problema. Quirinio fue gobernador en el año 6 después de Cristo, una década después de la muerte de Herodes. Es decir, ambos hechos no pudieron coincidir. Estas discrepancias hacen imposible saber con certeza cuándo ocurrió realmente el nacimiento. Ni siquiera hay consenso sobre el lugar exacto. Los evangelios de Mateo y Lucas coinciden en que nació en Belén, porque José pertenecía al linaje del rey David. Pero Marcos y Juan lo llaman Jesús de Nazaret. Y en la antigüedad, mencionar una ciudad junto al nombre solía indicar el lugar de origen. En ese tiempo, Nazaret era una aldea pequeña y poco conocida, mientras que Belén tenía una importancia simbólica y profética. Es posible que los evangelistas situaran el nacimiento allí para subrayar el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Sea como fuere, ni Mateo ni Lucas ni ningún otro evangelio nos dan la fecha exacta del nacimiento. Los primeros cristianos tampoco parecían preocuparse por ella. Durante los 3 primeros siglos, los seguidores de Cristo no celebraban su cumpleaños, sino su resurrección. Celebrar los nacimientos era una costumbre pagana. No fue sino hasta el siglo IV, cuando la Iglesia estableció oficialmente una fecha para conmemorar la Natividad del Señor.
el 25 de diciembre. ¿Por qué ese día? Porque en el calendario romano, a fines de diciembre, se celebraban dos grandes festividades que simbolizaban el renacimiento de la luz: las Saturnales y el Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol invicto. Las Saturnales eran las fiestas más alegres y esperadas de Roma. Comenzaban el 17 de diciembre y con el paso del tiempo se extendieron hasta el 23. El poeta Catulo las llamaba los mejores días del año. Durante esa semana se suspendían los negocios, se cerraban las escuelas y los tribunales, y el orden social se invertía. Los esclavos podían burlarse de sus amos, los amos servían a sus siervos, y todos comían juntos en la misma mesa. Se encendían velas para celebrar el regreso de la luz, se decoraban las casas con ramas de laurel y pino, y se intercambiaban regalos llamados estrenae, pequeños obsequios que auguraban buena suerte para el año nuevo. De ahí viene nuestra costumbre de estrenar algo en estas fechas. En los banquetes saturnales se bebía vino, se bailaba, se hacían bromas y se organizaban rifas. Algunos premios eran magníficos: oro, joyas, comida; otros, ridículos, como moscas o cebollas. El emperador Augusto disfrutaba especialmente de estos sorteos. Durante las Saturnales, los ciudadanos vestían túnicas coloridas, abandonaban la severa toga y gritaban por las calles: «Io Saturnalia», el equivalente antiguo a un alegre «felices fiestas». La tradición romana tenía su raíz en la antigua Grecia, en la fiesta de la Cronia, dedicada al titán Cronos, equivalente griego de Saturno. Durante la Cronia se recordaba una mítica edad de oro, en la que todos los hombres eran iguales, sin amos ni esclavos, y la tierra producía abundancia sin esfuerzo. En recuerdo de esa era feliz, durante las Saturnales romanas se levantaban las jerarquías y se celebraba la igualdad temporal entre todos. Era una válvula de escape social, una pausa simbólica, antes de que la vida cotidiana volviera a su orden normal. Pero más allá del aspecto festivo, estas celebraciones tenían un profundo sentido cósmico. Coincidían con el solsticio de invierno, el momento en que el sol parece renacer tras alcanzar su punto más bajo. A partir de entonces, los días comienzan a alargarse y la luz vuelve a vencer a la oscuridad. Era un mensaje de renovación, de esperanza, de vida que retorna. Por eso, siglos más tarde, los cristianos vieron en ese simbolismo una metáfora perfecta para expresar su fe. Así como el sol renacía, también Cristo, la luz del mundo, venía al mundo a iluminar la oscuridad del pecado. La conexión entre ambas ideas fue inevitable. En el año 274, el emperador Aureliano institucionalizó el culto al Sol Invictus, el sol invicto que nunca muere, y fijó su festividad el 25 de diciembre. Fue una celebración imperial, vinculada al poder del emperador, considerado reflejo del sol en la tierra. Pero en menos de un siglo, ese mismo día sería adoptado por los cristianos como la fecha del nacimiento de Cristo. El Papa Julio I, hacia el año 350, estableció oficialmente la Navidad el 25 de diciembre. No para sustituir las fiestas paganas, sino para cristianizarlas, para darles un nuevo significado. Donde antes se celebraba el nacimiento del sol físico, ahora se celebraba el nacimiento del sol espiritual, Jesús de Nazaret. Esa coincidencia no fue casual. Los primeros cristianos buscaban integrar su mensaje en un mundo dominado por símbolos solares y cósmicos. Decir que Jesús era la luz verdadera que alumbra a todo hombre tenía una fuerza enorme en una cultura acostumbrada a venerar al sol como fuente de vida. Y así, poco a poco, el Sol Invictus fue cediendo su lugar al Cristo Invicto. En ese proceso, las Saturnales y la fiesta solar se fusionaron con el nuevo sentido cristiano. El pueblo siguió encendiendo velas, adornando las casas, intercambiando regalos, pero ahora en honor del nacimiento del Salvador. El lenguaje simbólico era el mismo, el triunfo de la luz sobre las tinieblas. La Iglesia también veía otro argumento teológico para esa fecha. Algunos padres de la Iglesia, como Sexto Julio Africano e Hipólito de Roma, afirmaron que la concepción de Jesús se produjo el 25 de marzo, fecha del equinoccio de primavera, y según la tradición, del día de la crucifixión. 9 meses después, sería el 25 de diciembre. Para ellos,
El ciclo de la vida del Salvador debía comenzar y terminar en el mismo punto del año. Así, el calendario se convirtió en una catequesis simbólica. Con el tiempo, la celebración del 25 de diciembre se extendió por todo el Imperio Romano. En Oriente, en cambio, los cristianos seguían celebrando el nacimiento de Jesús el 6 de enero, día de la Epifanía, cuando los magos reconocieron al niño como rey. Aún hoy, muchas iglesias ortodoxas mantienen esa tradición. De modo que el origen de la Navidad no puede reducirse a una sola explicación. Tiene raíces múltiples, históricas, teológicas, culturales y astronómicas. Es una síntesis perfecta entre la fe cristiana y la herencia simbólica de la humanidad antigua. Con el paso del tiempo, el 25 de diciembre se consolidó como la gran fiesta cristiana. Pero más allá de la fecha, la historia del nacimiento de Jesús, contada por los evangelistas Mateo y Lucas, adquirió una fuerza simbólica y espiritual que superó cualquier calendario. Lucas narra que María y José viajaron desde Nazaret hasta Belén para empadronarse, obedeciendo el decreto del emperador Augusto. Allí, sin encontrar posada, María dio a luz a su hijo en un establo. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. Y en medio de aquella noche silenciosa, unos pastores recibieron la noticia más grande jamás escuchada. Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa imagen, la del niño en el pesebre, los pastores humildes, el cielo iluminado por los ángeles, quedó grabada para siempre en la memoria del mundo. Poco después, según el Evangelio de Mateo, llegaron unos sabios de Oriente. En realidad, el texto no dice que fueran reyes, ni tampoco que fueran tres. Solo habla de magos, es decir, sabios o astrónomos, que estudiaban los astros y habían visto aparecer una estrella nueva. Guiados por ella, viajaron hasta Jerusalén y luego hasta Belén, buscando al recién nacido rey de los judíos. Llevaron 3 regalos: oro, incienso y mirra. Con el tiempo, la tradición cristiana transformó a esos magos en reyes, basándose en el Salmo 72, que dice: «Los reyes de Tarsis y de las islas traerán presentes. Los reyes de Arabia y de Sabá ofrecerán dones». Así lo escribió Tertuliano en el siglo II, y desde entonces se los comenzó a representar como monarcas. El número 3 proviene de los 3 regalos, y fue propuesto por Orígenes de Alejandría un siglo después. El Papa León Magno, en el siglo V, oficializó esta versión, que fue adoptada en toda la Iglesia occidental. Los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar aparecieron más tarde en textos apócrifos como el Evangelio armenio de la infancia y se popularizaron en el arte bizantino y medieval. En los mosaicos de la iglesia de San Apolinar el Nuevo, en Rávena, se los ve avanzando hacia María y el niño, vestidos con ropas persas y gorros frigios, símbolos de sabiduría oriental. El oro representaba la realeza de Cristo, el incienso su divinidad, y la mirra su humanidad y su futura pasión. Cada uno de esos dones encierra un mensaje profundo. Jesús es Rey, es Dios y es hombre. Durante la Edad Media, los 3 reyes comenzaron a representar también las edades del hombre y los continentes conocidos. Melchor, el anciano de barba blanca, simbolizaba Europa. Gaspar, el joven de cabello castaño, Asia. Y Baltasar, el de piel oscura, África. Eran un símbolo de la universalidad del mensaje de Cristo. Todas las razas, todos los pueblos y todas las culturas reconocen en él al Salvador. La tradición de sus reliquias es fascinante. Según la leyenda, la emperatriz Helena, madre de Constantino, las encontró durante un viaje a Tierra Santa y las llevó a Constantinopla. Desde allí, fueron trasladadas a Milán y más tarde a Colonia, en Alemania, donde aún hoy reposan en un relicario de oro del siglo XII. Ese relicario convirtió a la Catedral de Colonia en uno de los lugares de peregrinación más importantes de Europa. Por eso, en Alemania, se celebra con tanta devoción la Epifanía el 6 de enero, día en que los Reyes Magos llegaron a adorar al niño. En los países de tradición hispana, esa fecha se transformó en la Jornada de los Regalos, la Noche de Reyes. Niños de España, México, Argentina
Colombia o Puerto Rico esperan con ilusión la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, que cada año traen esperanza y fantasía a millones de hogares. En Puerto Rico, por ejemplo, los niños preparan una cajita con hierba para los camellos. En España se hacen cabalgatas en las calles y en México la familia comparte la tradicional rosca de Reyes. Así, una historia bíblica de hace 2000 años sigue viva en la cultura popular de medio mundo. Pero mientras la historia de los magos se extendía por Oriente y Occidente, otro personaje comenzó a brillar con luz propia en el norte de Europa: San Nicolás de Mira. Nicolás fue un obispo que vivió en el siglo IV en la ciudad de Mira, en Asia Menor, la actual Demre, en Turquía. Pertenecía a una familia cristiana acomodada, y tras la muerte de sus padres, decidió dedicar su vida a servir a los pobres. Era conocido por su generosidad y su compasión, especialmente hacia los niños. Una de las historias más famosas cuenta que un hombre noble había perdido toda su fortuna y no podía casar a sus 3 hijas por falta de dote. Desesperado, pensó venderlas como esclavas. Nicolás, al enterarse, fue de noche a su casa y arrojó por la ventana una bolsa con monedas de oro. Gracias a ese gesto, la primera hija pudo casarse dignamente. Repetía la acción hasta que el padre descubrió su identidad. Nicolás le pidió que guardara el secreto, recordándole las palabras del Evangelio: cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Con el tiempo, este obispo se convirtió en el santo patrón de los niños, los marineros y los viajeros. Tras su muerte, el 6 de diciembre del año 326, su fama se extendió por todo el mundo cristiano. En la Edad Media, se construyeron iglesias en su honor, y su festividad se celebraba con juegos, procesiones y regalos para los pequeños. El nombre de San Nicolás, en neerlandés, se transformó en Sinterklaas, que al pasar al inglés dio origen a Santa Claus. Los emigrantes holandeses llevaron esta tradición a América del Norte, y allí evolucionó hasta convertirse en la figura moderna de Papá Noel. El rostro sonriente, el traje rojo y blanco, la barba blanca y el trineo con renos se popularizaron en el siglo XIX, gracias a poemas, ilustraciones y, más tarde, campañas publicitarias que lo convirtieron en un símbolo global de la Navidad. Pero detrás del mito comercial, sigue latiendo la historia real de aquel obispo generoso que ayudaba a los pobres en silencio. Así, los antiguos símbolos, el sol renacido, el niño de Belén, los reyes de Oriente, el santo bondadoso, se entrelazaron con el paso de los siglos en una sola gran tradición universal: la Navidad. A lo largo del tiempo, cada cultura añadió su propio color y sus costumbres. En España, la fiesta culmina con los Reyes Magos. En Italia, con la Befana, una anciana que reparte dulces o carbón según el comportamiento de los niños. En Francia, con la Misa del Gallo y el tronco de Navidad. En Alemania, con las coronas de Adviento y los mercados navideños iluminados por velas y vino caliente. En América Latina, las calles se llenan de música y las familias se reúnen en largas cenas que terminan con fuegos artificiales. En Brasil, Papá Noel llega vestido de verano. En Filipinas, las celebraciones comienzan en septiembre y se prolongan hasta enero. En cada lugar, las formas cambian, pero el sentido profundo es el mismo: celebrar el nacimiento de la luz, del amor y de la esperanza. Dentro del calendario cristiano, la Navidad forma parte de un ciclo mayor. Todo comienza con el Adviento, 4 semanas de preparación espiritual. Luego llega el 25 de diciembre, la solemnidad del nacimiento de Jesús. Después, la fiesta de la Epifanía, que recuerda la adoración de los magos. Y finalmente, el bautismo del Señor, que cierra el tiempo navideño. Cada una de esas etapas invita a contemplar un aspecto distinto del misterio cristiano: la espera, la alegría, la manifestación y la misión. En Inglaterra, la Navidad combina tradición histórica y un encanto muy particular. Las calles se iluminan desde finales de noviembre y en muchas ciudades se celebran los llamados Christmas Markets, mercados navideños inspirados en los de Centro Europa. El día 25, las familias se reúnen para disfrutar del famoso pavo asado acompañado de verduras y el tradicional Christmas pudding,
un postre denso preparado semanas antes. Además, en la mañana de Navidad, millones de británicos encienden la televisión para escuchar el mensaje anual del monarca, una tradición que comenzó con Jorge V en 1932 y que sigue viva hasta hoy. En Estados Unidos, en cambio, la Navidad adquiere una dimensión más diversa y espectacular, influenciada por la mezcla de culturas que conforman el país. Las decoraciones suelen ser abundantes y coloridas, y en muchas ciudades, como Nueva York, Chicago o Los Ángeles, los barrios compiten por quién tiene la casa mejor iluminada. El árbol del Rockefeller Center se ha convertido en un símbolo mundial, así como los desfiles navideños y las grandes representaciones de El Cascanueces. Para las familias estadounidenses, el 24 suele ser una noche tranquila, reservando el gran festejo para el 25 por la mañana, cuando se abren los regalos junto al árbol. Y como en tantas películas que todos hemos visto, Santa Claus es el gran protagonista de la temporada, especialmente para los más pequeños. Pero incluso más allá del cristianismo, la Navidad tiene un poder que trasciende credos. Representa un mensaje universal, que la vida siempre renace, que la luz siempre vuelve y que el amor es más fuerte que cualquier oscuridad. En el fondo, la historia de la Navidad es la historia del corazón humano, de un pueblo que espera, de una familia que confía, de un niño que nace en la pobreza y trae esperanza al mundo. Jesús nació en un pesebre, en la humildad absoluta, pero su mensaje cambió el curso de la historia. Su vida mostró que la verdadera grandeza no está en el poder ni en la riqueza, sino en el servicio, en la compasión y en la fe. Hoy, entre luces y canciones, aún resuena el eco de aquella noche en Belén. Una noche en la que el cielo y la tierra se encontraron, y la humanidad descubrió que Dios podía venir al mundo en la forma más frágil, un niño. Por eso, más allá de los regalos, de las comidas y de las fiestas, la Navidad sigue siendo una invitación a mirar hacia adentro, a reconciliarnos con quienes amamos, a recordar a los que faltan, a renovar nuestra esperanza, y a creer que siempre hay lugar para la bondad. Cada diciembre, el mundo vuelve a detenerse unos instantes para escuchar el mismo mensaje que los ángeles anunciaron a los pastores hace más de 2000 años. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Esa frase resume el verdadero espíritu de la Navidad. Una luz que no depende del tiempo, ni de la cultura, ni de la religión. Una promesa que renace cada año, porque en el fondo todos necesitamos creer que la paz, el amor y la esperanza aún son posibles. Y quizá ese sea el mayor milagro de la Navidad, que después de 20 siglos seguimos mirando al cielo, buscando aquella estrella que, en la noche más oscura, aún nos guía hacia la luz. Si te ha gustado este viaje por la historia y la fe, no olvides dejar tu like y compartir este video para que más personas puedan descubrir estos temas apasionantes. Y si todavía no estás suscrito, ¿a qué esperas? Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte los próximos capítulos que estamos preparando. En este canal exploramos la Biblia, la arqueología y los misterios que han marcado nuestra historia. Tu apoyo es lo que hace posible que sigamos creando contenido de calidad. Gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo video.